A unos metros de la torre había una glorieta. Y como toda glorieta tenía un centro. Y ese centro es aquello que había estado buscando. La boutique del carrusel. La casa de Rarity. Como lo había hecho hasta ahora, dudaba si debía continuar. No sabía si tendría el suficiente coraje para quitarle la vida a alguien más. Y como venía llevando haciéndolo, una fuerza desconocida me hizo entrar en razón, hacerme pensar sobre todos los humanos que han muerto bajo la tiranía, y bla bla bla. Pues me encontraba a menos de 10 metros de la entrada. Las luces estaban apagadas, lo cual me dio una buena señal porque me imaginé que estaba dormida. Di un suspiro y me dispuse a terminar con esta mierda de una vez por todas. Pensaba que sería todo un reto entrar a la casa. Afortunadamente no fue así. Una de las ventanas estaba entreabierta. Bastó con abrirla lo suficiente para que pudiera pasar sin hacer ruido. Al entrar todo estaba tranquilo. No había señal de vida ni luz. Ese era el problema. La casa estaba tan oscura que apenas podía ver mi mano. Sabía que debía actuar sin hacer ruido, y estaba seguro que si me movía sin saber a dónde ir, podría tropezar con algo y llamar la atención. No tuve tiempo de pensar cómo resolvería esto, porque algo, no sabía exactamente qué, me había golpeado la cara. Se sentía como si un petardo hubiera explotado en mi cara, o eso fue lo que sentí antes de que cayera inconsciente. No supe por cuánto tiempo estuve en este estado, pero sentí que fueron semanas. Cuando me desperté, todo parecía normal. El sol brillaba a través de mi ventana. Las cobijas cubrían mi cuerpo hasta mi pecho, y se oía el ruido de los pájaros que cantaban. Al darme cuenta de esto, me incorporé casi de un solo movimiento. El sol brillaba. ¿Cuánto tiempo me había ausentado? ¿Y dónde me encontraba? Esto último fue lo que me sorprendió más. Al terminar de despabilarme lo vi. Estaba en casa. No en casa como en el refugio de los ponis humanos, sino en casa. En mi cuarto. Miré mis brazos. Eran humanos, tenía manos y dedos. Miré el resto de mi cuerpo. Mis genitales estaban en su lugar, y mis pies eran, bueno, pies. Y tenía puesta mi pijama. Entonces todo fue un sueño. Dije para mis adentros, y comencé a reír a carcajadas, como si fuera un loco. Miré el despertador. Cuando miré la hora, dejé de reírme. Eran casi las 2. Mierda, 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 se me había hecho tarde para ir a trabajar. Comencé a correr al baño para abrir las llaves de la ducha. Ahí es cuando todo se empezó a poner raro. Al correr hacia la bañera, un dolor en la rodilla, la misma rodilla que en mis sueños me había torcido, me detuvo. Me quité la pijama y cuando lo hice casi me orino de la impresión. No lo podía creer. Estaba vendada. En mi sueño me había lastimado tropezando con aquella piedra, pero esto. Tenía la venda en mi rodilla. Mientras me bañaba, buscaba otras posibles causas de mi herida. Hasta que recordé que ayer camino al trabajo me había caído en un hoyo. Sí, seguramente habrá sido eso. Me dije a mí mismo. Aunque aquí había algo raro. No recordaba nada de lo que había hecho entre ese momento y hoy en la mañana que me desperté. Eso era un enorme hueco en mi memoria. Quizá había tomado más de la cuenta anoche. Pero no creía que fuera eso, yo hacía mucho tiempo que no me ponía ebrio. Es más, desde Afganistán no salgo a tomar con mis amigos. Además no tenía síntomas de cruda. Y cabe aclarar que no soy adicto a ningún otro estupefaciente, y hasta ahora jamás tuve problemas de memoria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aunque no me lo explicaba, tuve que dejar de pensar en eso. Ya era tarde para ir a trabajar. Por el tiempo quería pedir un taxi, pero por alguna extraña razón no tenía tanto dinero para uno. Así que, como de costumbre, tuve que tomar el metro. Para llegar a la estación hice el recorrido de siempre. Pasé una frutería, un puesto de periódicos, frente a unos edificios de corporativo, crucé la calle, y llegué a aquella tienda de ropa para caballeros.
Casi siempre que pasaba por enfrente del local daba un breve vistazo a ver qué había en los exhibidores, y ese día no fue la excepción. Cuando volteé, mi corazón se bajó hasta mi estómago. La alegría de haber despertado de aquel sueño horrible parecía que se había extinguido por un momento. En los exhibidores no había nada. Literalmente. No había ropa, ni letreros de ofertas, ni siquiera se encontraban los maniquíes, e incluso los adornos del exhibidor habían sido retirados. Parecía como si la tienda fuera un local vacío, aunque apenas ayer funcionaba normalmente, y no hubo ningún previo aviso de su clausura. Estaba consternado, pero al mirar el vidrio del exhibidor, me di cuenta de algo más. Justamente en ese momento, un taxi pasaba junto a mí. Lo supe por el sonido del carro pasando a toda velocidad, pero para mi sorpresa no lo pude ver a través del reflejo del vidrio. Es más, no podía ver el reflejo de casi nada. Ni a la gente que pasaba junto a mí, ni los puestos de hot dogs, ni las bicicletas. Claramente me podía ver yo, y podía ver el reflejo de los edificios del otro lado de la calle. Pero fuera de esto, nada más. Esto me dejó aterrado y desconcertado por unos segundos. Esto no era físicamente posible. La lógica me hizo reaccionar unos momentos más tarde. Pensé que era nada más que algo residual de ese maldito sueño. Miré el reloj, eran ya las 2:25. Carajo. Tenía que apurarme a llegar al metro. Empecé a correr ligeramente al metro. Al llegar a la estación, pasó algo extraño. ¿Alguna vez viste la película El efecto mariposa? De repente me encontraba otra vez afuera del metro, pero en donde bajo para ir a trabajar. Mi mente no recordaba nada del trayecto. Es como si mi mente se hubiera apagado todo ese tiempo. Simplemente y por más esfuerzo que hice, no pude recordar nada. Ahora estaba realmente confundido. Tuve dificultad para caminar de la estación del tren a la tienda de autoservicio. Miré la hora. Las 3:02. Joder, yo entro a las 3 en punto. Entré rápidamente a la puerta. Carlos estaba acomodando el producto en su lugar. Ni se dio cuenta que había entrado. Lo saludé como de costumbre. Ni siquiera me volteó a ver. Él seguía en su asunto, comportándose distinto al amigable y perezoso Carlos que conocía. Además noté que también algo andaba mal en la tienda. No había nada de productos. No había nada en los estantes. Los refrigeradores también estaban vacíos. No había café, ni hot dogs, ni siquiera hielo en el enorme congelador. Las tarjetas de prepago, las revistas y los billetes de lotería brillaban por su ausencia. La única mercancía que se veía era la que Carlos sacaba de unas cajas y acomodaba en su lugar. También noté algo raro en Carlos. Su expresión facial era demasiado seria, y por un largo periodo de tiempo no cambió. También había algo extraño en la forma en la que acomodaba, porque lo hacía tan sistemáticamente que casi parecía un robot programado. Empecé a sudar como un cerdo. Por más que no traté de darle importancia a estos fenómenos, no podía evitar sentirme incómodo, simplemente no podía. Algo no andaba bien desde que me desperté. Por un momento pensé que me estaba desquiciando, tal vez el sueño me había afectado demasiado. Incluso por un momento pensé que quizá este era el sueño, y que yo me encontraba inconsciente en el mundo de los ponis. De nuevo me tallé los ojos y cuando terminé, todo seguía igual. Incluso me pellizqué demasiado fuerte en el antebrazo. Nada. Todo seguía igual, aunque el dolor había sido tan real como siempre. Pero entonces noté algo. Los estantes de revistas estaban vacíos, o al menos eso creía hasta que los volví a ver de nuevo. En el estante había una revista, o más bien, un cuaderno para colorear. My Little Pony. En la portada se veían los 6 ponis, Twilight, Rainbow Dash, Applejack, Rarity, Fluttershy y Pinkie Pie. Pero entonces noté que faltaba una de las piernas de Fluttershy, y la oreja de Pinkie Pie. Pero si hace un momento estaba vacío. Dije para mis adentros, ya bastante preocupado. Me tallé los ojos una vez más.
Ahora, las caras de Fluttershy y Pinkie Pie habían cambiado. Sus expresiones eran idénticas a aquellas que vi antes de que las asesinase. Casi vomito en el piso del puro impacto. Mi mente estaba jugando conmigo. Pero jamás quise salir de mi realidad, incluso si tenía que sacar las peores conclusiones. Mi última teoría es que alguien me había drogado. Carlos seguía acomodando las cosas. Oye, hermano. Le dije. Voy a salir al médico, avísale a Control que no pude terminar la frase. De la nada, Carlos estaba encima de mí. Su cara se veía toda enfadada. Lo más aterrador es que con los dientes sostenía un desarmador. Otra vez me había bloqueado. No sabía cómo, ni cuándo, pero ahí estaba, sobre de mí. ¿Qué mierda pasa contigo, Carlos? Le grité bastante asustado. Antes de continuar, debo de decir algo. Yo jamás había tenido miedo de los fenómenos paranormales. No le temía a los extraterrestres o a los monstruos, ni siquiera cuando niño. Pero hasta ahora jamás nada me había perturbado como la estancia en la habitación de Pinkie Pie. Pero eso fue antes de esto. La cara de Carlos se empezó a deformar lentamente, pero de manera grotesca. Sus ojos se volvieron más grandes. Su cabello comenzó a cambiar y su boca se convertía en un hocico. Yo estaba helado. Seguía sin explicarme qué demonios estaba pasando. Entonces lo vi. La piel morena de Carlos cambió de color, y se llenó de una tenue capa de pelaje blanco. Su cabello empezó a cambiar de color, y sus manos y pies se convirtieron en patas. Lo peor aún estaba por venir. De su frente, algo como una verruga surgió. Entonces empezó a crecer y a tomar forma, hasta que se convirtió en un cuerno. Mi cabeza casi explota mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Finalmente lo vi. Frente a mí ya no estaba Carlos. Frente a mí tenía algo completamente distinto. Era nada más y nada menos que Rarity. También el entorno donde me encontraba era distinto. Ya no estaba en la tienda de autoservicio. Estaba rodeado de maniquíes de ponis y de telas enrolladas en tubos. También lo que Carlos sostenía en un principio había cambiado. Ya no era un desarmador. Lo que Rarity sostenía eran unas largas y afiladas tijeras. Lo único que no cambió fue la horrible expresión de enfado en sus caras. ¿Quién eres y qué demonios haces en mi propiedad?, me dijo Rarity demasiado enfadada. Apenas empezaba a reaccionar, mi mente recién salía de aquel trance. Ella entonces frunció el ceño y preguntó de nuevo, ahora más fuerte. Chimpancé de mierda, responde cuando te hablo. ¿Qué demonios haces tú aquí? Yo no respondí nada. Ahora estaba completamente despierto. Había escuchado lo que me había dicho. Simplemente no respondí nada, solo por orgullo. Esto terminó por colmar la paciencia de Rarity. Entonces te haré hablar a la mala. Ahora acomodó las tijeras en su hocico de tal forma que las puntas apuntaban directamente a mi rostro. Ella tomó impulso y rápidamente intentó enterrar esa cosa en mi cara. Mi cerebro despertó. Ella me iba a matar, y yo no lo iba a permitir. Entonces con una de mis manos bloqueé las tijeras, las cuales salieron volando a otra parte de la habitación. Esto la hizo enojar aún más, y quiso darme un cabezazo directamente en la nariz, pero antes de que alcanzara mi rostro, le di un fuerte puñetazo en la cabeza y con ambas piernas la saqué de encima de mí. Me puse de pie tan rápido como pude. Ella se levantó del piso rápidamente. Al darme cuenta, noté que no solo mi agresor y el entorno eran distintos. Yo también había vuelto a esta dimensión en todos los aspectos. Estaba parado en cuatro patas, la rodilla vendada, y aquella cicatriz en el lugar donde solían estar mis partes privadas. Rarity ahora se encontraba frente a mí. Era idéntica a la Rarity de la serie, pero su melena estaba completamente despeinada. Ella no dejaba de mirarme con un rostro de enfado. Entonces, ¿qué hacías aquí? ¿Querías hurtar comida? Pues déjame decirte que no te lo permitiré. Los humanos sucios como tú solo tienen un lugar, y ese lugar es la prisión. Lo que dijo me dejó la sangre hirviendo.
Y las perras como tú solo tienen un lugar, y ese lugar es el infierno. Le respondí, con una ligera risa. Eso rompió la paciencia de Rarity y se abalanzó sobre mí. Me empezó a golpear fuertemente en la nariz, pero entonces me la quité de encima dándole un par de cabezazos. Ella salió disparada contra uno de sus muebles, y al chocar contra este, algunos artículos de decoración cayeron sobre su cabeza. Yo sentía la sangre de mi nariz escurrirse, debo decirlo, sus golpes dolieron. Entonces se puso de pie. Su pata izquierda delantera estaba sangrando, debido a que se había estrellado contra un jarrón lleno de alfileres, los cuales se habían clavado en su piel. Ella dio un grito de molestia, más bien un lloriqueo leve, pero no perdió más tiempo. Empezó a correr hacia mí lo más rápido que pudo. Al llegar, logré contenerla con mis brazos y agarré su cabeza. Tomé su mandíbula de arriba y de abajo y la estiré con fuerza, rompiéndosela. Ella solo gemía de dolor, aturdida. Entonces le di puñetazos en el estómago con toda mi fuerza, hasta que empezó a vomitar ácido gástrico. Y por último, le di una fuerte patada en el pecho. El impacto hizo que ella saliera despedida de nuevo, pero con tal fuerza, que su cabeza quedó incrustada en un perchero de madera. La sangre salía como un torrente de su cabeza. El perchero había atravesado su cavidad ósea, dejando expuesto parte de su masa encefálica. Estaba tan aturdida que no podía gritar. Pero seguía viva. Aún parte de su cuerpo seguía luchando por sobrevivir. Tomé las tijeras con las que me quería asesinar, y las clavé lo más fuerte que pude en su pecho. Acto seguido, empecé a resquebrajar tejidos con las tijeras hasta el estómago. Incluso vi como un pedazo de sus intestinos colgaba de la abertura que le había hecho. No hacía falta hacer nada más. Ahora estaba completamente muerta. Ahora corté su flanco, justo donde tenía la marca de belleza, y la guardé en la bolsa donde se encontraban la pierna de Fluttershy y la oreja de Pinkie. Entonces decidí cargar el cuerpo de Rarity, para deshacerme de él en algún lugar. Entonces escuché la voz de alguien que decía: ¿qué está pasando aquí? Volteé lentamente a ver quién era quien me hablaba. Era Sweetie Belle, la pequeña hermana de Rarity. ¿Quién eres?, me dijo. Yo me quedé helado. No sabía qué responder. Entonces ella miró el cadáver sobre mi espalda, o mi lomo propiamente dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué le pasó?, me preguntó, asustada y angustiada. Pues tu hermana, la verdad, es que le ocurrió un accidente, y yo la estaba ayudando. Ella no respondió nada. Se quedó viendo a mí y al cadáver. Escucha, pequeña, tu hermano estará bien, ¿por qué no te vas a dormir?, le dije. Ella frunció el ceño en señal de desaprobación. Sé que me estás diciendo mentiras. Exijo saber qué le ha sucedido a mi hermana. Ya. Ella me estaba desafiando, y la verdad, se me estaba acabando el tiempo. Así que me acerqué lentamente. Vale, tú ganas, ven, te diré lo que le pasó, pero acércate. Ella inocentemente así lo hizo, y cuando estuvo junto a mí, la desconecté violentamente rompiéndole el cuello. Así es. Ella también estaba muerta ahora. Ahora llevé ambos cuerpos a un pozo de agua, y los arrojé ahí. También me lavé el cuerpo con un poco de esa agua, porque la contienda me dejó manchado de sangre hasta las rodillas. No podía sacar de mi mente tan rara ilusión en la que estuve. ¿Cómo pasó? No lo sabía, pero me dio una teoría. Posiblemente ella me disparó con un rayo de magia y ese rayo me provocó un trance. Era lo más seguro. No tenía otra explicación en este momento. En ese momento me preocupé. Debía ser más cuidadoso con evitar que esa mierda me diera, y más porque mi próximo objetivo era Twilight, y si la magia de Rarity hizo eso no podía imaginarme lo que ella haría. Pero bueno, ahora me estaba poniendo serio. Abatí a 3. Me faltan otras 3.